Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Internacional de hoy miércoles, en el que hablaremos ampliamente sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde lamentablemente cada vez nos llegan más noticias terribles de lo que está ocurriendo en ese país, y es por eso que hoy invité aquí a la cabina conmigo a nuestro analista internacional, don Constantino Urcullo. Don Constantino, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Ronald. Muy bien, ¿usted cómo le va? Muy bien, gracias. También hablaremos hasta los Estados Unidos con el director de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, y estará con nosotros una investigadora de Amnistía Internacional también desde Ciudad de México esta tarde, y escucharemos también las declaraciones del canciller Denis Moncada, el canciller nicaragüense, hace un rato nada más en el Consejo de la Organización de Estados Americanos. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo todas las plataformas que están disponibles para acompañarnos en Matices. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo a través de su teléfono celular CDR móvil, la aplicación. Estamos también en vivo a través de Facebook Live en la cuenta de Noticias Monumental, donde ya unas 40 personas arrancan sumándose con nosotros. Si usted está en la disyuntiva de ver el primer tiempo extra entre Inglaterra y Croacia o escuchar Matices, hagamos una cosa, yo le hago la invitación, escuche Matices y yo le voy diciendo qué va pasando en los tiempos extra de la semifinal de la Copa del Mundo, porque los dos temas por supuesto son importantes, pero realmente lo que está pasando en Nicaragua es fundamental. A veces cuando uno lee, escucha u observa las noticias provenientes de Nicaragua, pareciera que está hablando de una zona de guerra como en Irak, en Afganistán, donde dice el líder de o un grupo de milicianos ingresaron a la ciudad, trayéndose abajo las trincheras, generando agresión. Pareciera como que es de un país en guerra, y es justamente una de las preguntas que contestaremos hoy. ¿Es Nicaragua hoy un país en guerra civil o no lo es? Y bueno, será parte del análisis. También les recuerdo que este programa lo pueden observar en repetición esta noche a las 8 de la noche en Canal 2, y que pueden seguir la repetición en radio a partir de las 9:30 en Monumental. Gracias a las personas que nos generan ya saludos a través de Facebook Live, a Ricardo Tobar, a Gustavo Bando Luna, que nos saluda desde Turrialba, a Ronald Ramírez Barrantes, a Mario Alberto Mora, a Manuel Rodríguez, y también a Diego Moya, a Iván Carranza, a Andrés Chacón, a Dayan Quiroz, a Eliana Vargas, que dice que es un excelente tema el de hoy, a Alejandra González Robles, también Raúl Alfaro dice que si mete un gol, que él se queda con nosotros, pero que si alguien mete un gol tengo que gritar gol. No. Dice Marvin que me pone el rever y todo, el eco. No, Emilio José Blanco reportando sintonía desde Belén Carrillo en Guanacaste. Saludos a la familia Jaén Carmona en Belén de Carrillo. Gracias a Gabo BM, a Flor Chávez, a Rusalca Rodríguez, a Manuel Hernández, a Luis Salazar. Gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. Lamentablemente la cifra no para de crecer, don Constantino. Tenemos más de 300 muertos según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Hay 1.500 heridos, hay 200 desaparecidos. Esto es una estimación porque realmente no se tiene un dato en particular. A las personas manifestantes heridas se les niega la atención en los centros hospitalarios del Estado. Entre las víctimas hay niños, niñas, adolescentes. Realmente es una situación muy dolorosa la que se está viendo en Nicaragua, don Constantino. Ciertamente, Rondal, y bueno, independientemente de la calificación jurídica que se le pueda dar a lo que está ocurriendo, es un genocidio, una masacre la que se está cometiendo en contra de un pueblo indefenso que no está armado, que lo único que ha salido es a la calle a protestar y a crear bloqueos, y le han respondido con armas de guerra. Hoy vi una entrevista en la mañana al general Hugo Torres, ex jefe del ejército, y dice: todas las armas que están utilizando son armas de guerra, son militares. ¿Por qué el ejército de Nicaragua aguanta esa circunstancia? Esa es la pregunta que él se hace. ¿Debería intervenir el ejército para ponerle fin a esto? Y fíjense usted
el extremo a que ha llegado esta pareja de Ortega y Murillo. Ya ni a los obispos respetan. Es decir, se metieron a una basílica, sacaron las bancas, insultaron a los obispos, hirieron a un obispo, le golpearon al cardenal, inclusive al nuncio apostólico de su santidad. Es decir, ya es la locura casi diabólica de quien no conoce absolutamente ningún límite al ejercicio del poder y está totalmente metido en hacer de eso un episodio sangriento. De hecho, hagamos un resumen de lo que ha pasado en la última semana en Nicaragua. La oposición, la iglesia e inclusive su hermano, Humberto Ortega, general retirado del ejército sandinista, le pidieron a Daniel Ortega que adelantara las elecciones para 2019. Las elecciones en Nicaragua están previstas para 2021. El sábado, en un mitin organizado por el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, donde llevaron a gente empleada pública a tener banderas, nuevamente volvió a renacer el rojo y negro en esa marcha, porque habían matizado un poco la bandera sandinista. Con rosados. Con rosados, exactamente. Daniel Ortega señala que no va a adelantar las elecciones. No lo dice así textualmente, dice vamos a respetar la Constitución y los plazos de la Constitución. Eso en español significa que no van a adelantar las elecciones. Pero además, en los últimos días, Rosario Murillo, como vicepresidenta de la República, firma un decreto para el ingreso de 80 militares rusos. Dice el texto del decreto para la capacitación de sus Fuerzas Armadas. Después, el lunes, los 3 prelados más importantes en este instante en Nicaragua, el nuncio apostólico enviado por el Vaticano, es el embajador del Vaticano en Managua, el obispo auxiliar de Managua, Sergio Báez, que ha estado permanentemente siendo noticia, el cardenal además nicaragüense. Los 3 fueron atacados en Diriamba cuando llegaron a esa ciudad nicaragüense. Inclusive a Báez le roban, le arrancan los sellos episcopales. Él resulta herido, no de gravedad, y a mí me llama la atención porque anoche, leyendo su Twitter, del obispo Báez, dice: no importa la agresión que sufrí, volvemos a estar disponibles para garantizar la mesa de diálogo. Eso es lo último que ha ocurrido. Sin embargo, me parece que hay señales de alerta. Una de esas es la intensificación, don Constantino, de la acción policial y parapolicial en diferentes ciudades nicaragüenses a 8 días de que se cumpla un aniversario de la Revolución Sandinista. Bueno, eso es lo que hemos visto y no ha cesado de incrementarse la cantidad de fuerza usada en contra de una población desarmada, pero llama la atención el ingreso de los 80 militares rusos. Hay que recordar que Rusia tiene una influencia importante en Nicaragua. Le donaron, o le vendieron, dicen que le vendieron, pero pareciera más una donación de 50 tanques obsoletos para la guerra entre grandes potencias, pero letales para la guerra contra población desarmada. Y además están instalando una estación de seguimiento de satélites en Nicaragua que se llama GLONASS, el equivalente al GPS norteamericano. Lo están instalando los rusos en Nicaragua, y además un centro de capacitación para regular el narcotráfico. Que yo sepa, la cocaína que sale de Colombia no va para Rusia directamente cuando pasa por Centroamérica, sino va para los Estados Unidos. ¿Qué tienen que hacer los rusos en Nicaragua y en Centroamérica? Mi hipótesis es que, bueno, ellos tienen conflictos con los norteamericanos en otras zonas del mundo y entonces tratan de irritar a los norteamericanos acá para decirles, bueno, ustedes tienen problemas con nosotros en Ucrania, por Crimea, por la cosa siria, también les podemos crear problemas en el patio trasero de ustedes. Esto me parece a mí preocupante, porque volvemos otra vez al esquema de las guerras de los 80, donde las grandes potencias ponían el material militar, ponían su discusión global, y nosotros los centroamericanos poníamos los muertos. Hoy los muertos los están poniendo los nicaragüenses, no directamente como parte de esa confrontación entre las potencias, pero podría crecer esa parte. Y luego ya el tema, Randall, del desborde de la represión en contra de la población civil. Es decir, todavía
en la época de Somoza los sandinistas estaban armados. Pero aquí esta es una oposición cívica que responde únicamente con protestas y banderas. ¿Y qué es lo que hacen? Matarla selectivamente, con francotiradores que no disparan a lo loco, sino a la cabeza, al pecho, a herir y a matar deliberadamente. ¿Con qué propósito? Crear terror. Pero el pueblo nicaragüense es un pueblo acostumbrado a ese tipo de historias a lo largo de su trayectoria, y entonces más bien, antes que aterrorizarlos, los han enardecidos y la gente sale más a la calle. Ver la manifestación de la semana pasada, sí, de la cadena esa humana hasta Masaya, donde salieron miles. Quiere decir que no les resultó la historia de que matar selectivamente va a hacer que la gente se quede en sus casas. La gente va a seguir saliendo. Ortega y su mujer se agotaron como proyecto político, como legitimidad política, y lo único que les queda es apoyarse en los fusiles. Y todos sabemos que cuando a un régimen político su apoyo es únicamente el fusil, tarde o temprano se cae, pero se cae en medio de la sangre. Sí, a mí realmente me llama mucho la atención y le admiro a los manifestantes nicaragüenses, don Constantino, cómo siguen planteando una salida institucional en medio de esa situación. O sea, es decir, yo entendía que al inicio, cuando viene la gota que derrama el vaso respecto al aumento en las cuotas de las pensiones y al aumento de la cuota de la seguridad social, se planteara una salida institucional, es decir, pedirle que adelantara las elecciones o que renunciara al cargo. Él, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo. Sin embargo, una vez que están los primeros 9 muertos, que fue en la primera semana, entre ellos un bebé, yo pensé, la salida institucional se agota, ya hay sangre derramada en Nicaragua. Hoy tenemos más de 320 muertos, 3 meses después, 2 meses y medio en lo particular, después, y los manifestantes y los opositores siguen planteando una salida institucional de Nicaragua. Muy diferente a lo que planteaba el ejército sandinista en los 70s. Claro, porque esa es su fortaleza moral. La fortaleza de que nosotros estamos desarmados, ustedes están armados, nosotros estamos protestando en el marco de la legalidad, no nos hemos apartado de la legalidad, y eso les da fuerza moral y política. Y probablemente también hay un pensamiento, es que si nosotros nos armamos más, van a sacar al ejército. Van a sacar al ejército, y el ejército tiene helicópteros artillados, el ejército tiene los 50 tanques rusos que le regaló Vladimir Putin, y ante esos tanques y ante esos helicópteros es muy poco lo que pueden hacer las banderas y las cacerolas que suenan los manifestantes en Managua. Y esto les ha servido para una cosa muy importante, y es que hace unas semanas, hace unos meses, nadie sabía el carácter dictatorial de este país. Ya estaba conformado desde hacía rato. Hoy día, además de dictadores, son dictadores sangrientos. Y ya la comunidad internacional no puede ignorar esa circunstancia. Fíjese usted algo que hablábamos usted y yo ayer cuando me invitó. ¿Quién viene a Costa Rica el próximo lunes? El secretario general de las Naciones Unidas. Sí. Es decir, ya esto es un problema que adquirió características mundiales, todavía no muy amplias, pero la relevancia, ni Nicolás Maduro ha matado la cantidad de personas que ha matado el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua. Nicolás Maduro, en el año pasado, que los muertos llegaron como a 139 o algo así. En Nicaragua vamos en 300 y pico de muertos. 3 muertos por día. Son muertos por días. El fin de semana 14 muertos, sí, un día en Diriamba. Es decir, es un régimen que no se puede sostener sobre el apoyo de la población, y entonces su único recurso, ¿cuál es? Recurrir a las armas, al terrorismo de Estado y a el desbordamiento de la sangre de los nicaragüenses. Ese es todo el problema. Ahora, ¿cuánto va a durar eso? Yo creo que esto ya amerita una intervención muy clara de la OEA, que ha estado con paños tibios hasta el momento, pienso yo, una intervención clara de la comunidad internacional. Esto es algo que se debería llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ya tiene características de genocidio, y esto lo tiene que frenar alguien, o si no, lo que va a llevar es que a partir de un cierto momento
ya esa oposición masacrada va a tener que recurrir ¿a qué? A las armas, y todavía el ensangrentamiento de Nicaragua va a ser mucho más grande y más largo el periodo de transición hacia una nueva forma democrática. Discúlpeme la simpleza de mi pregunta, que denota además la frustración que sentimos mucho. ¿Por qué Nicaragua le importa tan poco al mundo? Mire, en la década de los 80 le importó porque, como lo dijo un militar norteamericano, fue el último enfrentamiento de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, las dos potencias no se enfrentaron directamente, salvo el roce casi mortal de la crisis de los cohetes en Cuba, sino que se enfrentaban en la periferia indirectamente. Fuerzas afines a uno y otro se enfrentaban, por ejemplo, en Angola en los años 70. Hubo una guerra donde los cubanos participaron en contra de los sudafricanos. Había 3 guerrillas, una rusa, otra china, la otra apoyada por los norteamericanos, y entonces no se mataban los soldados norteamericanos y soviéticos, pero se mataban los amigos de los soldados norteamericanos y soviéticos, ¿verdad? Hoy día no estamos en las dimensiones de un enfrentamiento de esos, porque el mundo ya no es más bipolar. Y Rusia no tiene el atractivo que tenía la Unión Soviética para los pueblos del tercer mundo. Pero entonces eso no le da relevancia a lo que está pasando en Nicaragua. Hay otras zonas de conflicto, Siria, ¿eh? Eso atrae la atención del mundo, y ahí son centenas de miles de muertos, ¿verdad? Los conflictos en el Mar del Sur de la China entre los Estados Unidos y China, los conflictos en la península de Corea, los conflictos en Crimea y en el este de Ucrania, los conflictos de Rusia con los países bálticos. Hay demasiado caos en el mundo, demasiados conflictos grandes que impiden que el conflicto nicaragüense reciba la atención debida. Permítame nada más contarle que acaba de anotar un gol Croacia. Ay, qué bueno. Mario Mandžukić acaba de anotar el 2-1, está en el minuto 100, ya les voy a decir porque aquí tengo el registro, en el minuto 108, eso significa que faltan 12. Faltan 12 minutos, exactamente, así es que acaba de anotar Croacia, que está a un paso de enfrentar a Francia, entonces, en la final de la Copa del Mundo el próximo domingo. Sería una final inédita. Sorpresivo además. Inglaterra, que ya fue campeón en el 66 en su país, versus Croacia, un país que apenas logra la independencia reconocida en 1992. Así que bueno, les seguiré informando para que ustedes sigan con nosotros en Matices, que no tengan que irse de ver esta interesantísima exposición sobre Nicaragua. Don Constantino, Antonio Guterres viene el lunes a Costa Rica al aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San Pedro. La sede está aquí en San José. Sin embargo, quiero preguntarle, usted dice, bueno, esto habría que llevarlo al Consejo de Seguridad de la ONU. Yo apenas pienso en el Consejo de Seguridad de la ONU, hay 2 alertas enormes que me brincan: Rusia y China. Ninguna de las dos, creo, va a permitir que se procese, que camine una censura, una resolución que castigue a Nicaragua. Sí, pero digamos, aunque la veten, pagarán un costo político por vetar eso, si es que lo hacen. Yo creo que quien estaría inclinado a vetarlo es más la Rusia. China, recordemos que no tiene relaciones con Nicaragua. Nicaragua mantiene sus relaciones con Taiwán. Sí. Entonces yo creo que China tendrá que ser un poco más reservada en ese tema, podría abstenerse, pero obviamente Rusia sí va a apoyar eso, pero eso se transforma entonces en una batalla político-diplomática muy, muy interesante, porque todos los países occidentales, Francia, Gran Bretaña, y los Estados Unidos van a apoyar una resolución de ese tipo. Los rusos la van a tener que vetar. Vladimir Putin reafirmará de nuevo sus tendencias al apoyo a los regímenes autoritarios. Sí. Y eso le causa un daño internacional importante a Putin. Hay que recordarse también otra cosa, que el próximo 16 hay un encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Probablemente ese será un tema que surgirá marginalmente,
pero los rusos traerán a colación algunos otros temas marginales de su zona de influencia, por ejemplo, la inestabilidad en el Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, que son zonas equivalentes en términos de esfera de influencia a la esfera de influencia que ejercen los Estados Unidos sobre esta región en la que nosotros habitamos. Entonces, yo no dudo de que eso podría surgir de manera marginal, pero es que los problemas entre ambos son mucho más grandes, ¿verdad? Es decir, el tema sirio es un tema grueso, ¿verdad? Ahí está Irán, está Israel, Donald Trump ha tomado... está Corea. Donald Trump trasladó la embajada a Jerusalén de los Estados Unidos, la confrontación con Irán, y hoy, por ejemplo, toda la discusión que ha tenido con los europeos en torno al tema de las cuestiones de defensa y de la OTAN. Entonces, yo creo que si la oposición nicaragüense debería tratar de que alguno, fuese Francia o fuese Gran Bretaña, presentaran algún tipo de resolución que no va a ser aprobada, pero porque va a ser vetada probablemente por Rusia, pero eso genera una discusión política internacional importante que beneficia a la oposición nicaragüense. Don Constantino, ¿qué le parece esta apreciación que nos hace Janet Ramos a través de Facebook Live? Dice: saludos, los sacerdotes no deberían estar mediando, sino ser neutros. Ahora no se sabe quién es quién. Tanta violencia, saqueo, bloqueo, no nos dejan trabajar. Nuestros hijos están perdiendo el año de estudios. Queremos estar como hace 3 meses, que teníamos paz. Pues era una paz de los cementerios, ¿verdad? Porque era un régimen que impedía la libertad política. Eso no es paz. Impedía la libertad de asociación. Un régimen corrupto, a más no poder, falsificador de elecciones. El presidente del Consejo Superior Electoral de Nicaragua le encontraron un palacete que valía como 12 millones de euros en Madrid. Es decir, pero la gente vivía tranquila. Relativamente. Es decir, relativamente porque no había muertos. Relativamente porque no había muertos. Pero esa es la paz de los cementerios. Los cadáveres están muy tranquilos en un cementerio, pues están muertos. Esa es una sociedad donde no había posibilidades de expresión política de ninguna índole, donde la familia reinante controlaba la mayoría de los medios de comunicación, donde había manifestaciones de protesta y eran reprimidos. Eso no es paz. Sí, la paz, decía el Papa famoso Pablo VI, la paz es fruto de la justicia, y ahí no había ni justicia política ni había justicia de tipo económico. Claro, lo que pasa es que estoy pensando necesariamente en las características de Nicaragua, don Constantino, porque efectivamente la paz en términos actuales no es solo la ausencia de guerra, tiene que ver mucho más, bienestar social, por ejemplo. Pero bueno, Nicaragua vivió realmente de la mano de una dictadura sangrienta 40 años, después sale hacia una dictadura sandinista, después va a unas elecciones, y permítame ese permiso, de mentirillas en el cambio estructural del Estado, porque Violeta Chamorro gana las elecciones, pero todos los mandos medios siguen siendo sandinistas. Claro. Después sigue Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán, que pareciera hacer esas presidencias un gran paréntesis, pero con la gobernanza en mandos medios sandinistas, para que después vuelva Daniel Ortega. ¿Cómo hacemos para explicarle a una generación hoy que no ha vivido en paz, que lo que nos dice esta amiga hoy a través de Facebook Live no es paz? Bueno, es muy complicado explicarlo. Ellos lo entendieron. ¿Cuándo? Cuando se enfrentaron y los estudiantes y salieron a protestar por las pensiones y por las cuotas de la seguridad social, que eso es algo normal aquí. Albino sale cuando quiere a la calle, Randall, y ¿a quién matan? Protesta, rodea la Asamblea Legislativa, y de pronto en Nicaragua lo mismo que hacia Albino acá, salieron los estudiantes a protestar por pensiones y por cuotas de la seguridad social, y les respondieron a balazos. Es decir, entonces eso no es paz. Cuando usted no puede hacer eso sin que lo maten, ahí no hay paz. Y quien rompió la paz
no fueron los estudiantes ni fueron los sacerdotes. Quienes rompieron la paz fue el gobierno y sus bandas paramilitares y la policía. De hecho, es que me llama mucho la atención, porque tengo muchos amigos nicaragüenses, me llama mucho la atención el comentario de esta amiga que nos hace justamente Janet Ramos, que sobreentiendo es nicaragüense, aunque no nos dice que es nicaragüense, pero me llama la atención porque efectivamente hay gente que dice, no, vivíamos en paz. Para Costa Rica, para los costarricenses, podríamos explicarle muy claramente, no, eso no es paz, paz es bienestar social, paz es que haya oposición política, paz es que usted pueda salir a manifestarse, pero lo cierto es que los hijos de Janet o de cualquier nicaragüense no se morían en la calle hasta hace 3 meses. Por eso, pero fíjese usted que ¿qué fue lo que salieron a hacer estos muchachos? No agarraron una ametralladora y atentaron contra la vida. Marcharon, pura y simplemente como marchan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la UNA para protestar por el estado del FES o lo que fuese, del Fondo para la Educación Superior. Un régimen que no puede enfrentar la protesta no es ni democrático, ni es un régimen que fomenta la paz, sino que fomenta la desigualdad y la opresión política. Eliminaron los partidos políticos de oposición. Yo conversaba un día de esos con un colega nicaragüense que me pidió que reservara el nombre, y es impresionante. Yo estoy aquí sentado hoy en mi oficina y llega cualquiera de los periodistas de Noticia Monumental y me dice, vamos a pedir reacción a la oposición respecto a cualquier tema del gobierno. Ok, y lo que usted tiene que definir es a cuál oposición. Se la vamos a pedir a Liberación Nacional, se la vamos a pedir a Restauración Nacional, vamos a ir donde un expresidente. Tenemos una gama de oposición. Usted en Nicaragua le dice a un periodista, vaya, entrevísteme a la oposición política, y ¿hacia dónde agarra? No hay oposición política. No existe. La mató Ortega. O sea, eso es dictadura. Eso no es paz, eso es dictadura. Claro. En Nicaragua lo que montaron fue silenciosamente una dictadura donde eliminaron la oposición, donde inclusive tuvieron en determinado momento, y ya que la señora lo decía, los obispos tienen que ser neutros, los curas, pues llegó un momento en que el cardenal Obando y Bravo no era neutro, sino estaba del lado de los Ortega Murillo. Y los Ortega Murillo, que se quejaban que cuando estaban en la lucha contra Somoza hacían gala de que estaban en unión libre para lograr el apoyo del cardenal, se casaron en la Catedral de Managua. Claro. Falso arrepentimiento o falsa creencia, ni siquiera arrepentimiento. Bueno, además en el tema de los curas yo creo que habrá mucha tela que cortar. Yo tampoco estoy de acuerdo que los curas tengan que ser objetivos. Finalmente Jesús, que es el fundador de la fe cristiana, no era objetivo. No, entró al templo y se encontró con que los mercaderes se habían apoderado del templo. ¿Y qué hizo Jesús? Los sacó a chilillazos del templo, ¿verdad? Así es. Son las 2:31. Hagamos un trato, porque es que hoy tenemos realmente un programa muy interesante, porque don Constantino, que es un analista de lujo, por supuesto, de Noticias Monumental, está con nosotros ayudándonos a entender lo de Nicaragua. Escucharemos a Denis Moncada, el canciller nicaragüense, que hace 2 horas dio un discurso. Vamos a ir hasta Washington, donde está el director para las Américas de Human Rights Watch, que nos brindó una entrevista, va a ser en vivo. Vamos a ir a Ciudad de México, donde está Amnistía Internacional, esperando nuestra llamada hoy en Matices, pero le queda 1 minuto a la semifinal que va ganando Croacia. Entonces hagamos una cosa, póngale atención a ese minuto si usted quiere. Dentro de 3 minutos los esperamos acá después de la pausa comercial, así que vamos a la pausa comercial de una vez. Nos vamos seguido con ese montón de información buenísima que tenemos. Vamos a la pausa y regresamos en 3 minutos aquí en Matices. Le doy permiso de escuchar un momento el partido, si gusta, de verlo, y regresa con nosotros, porque este tema realmente es fundamental. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices.
Son las 2 de la tarde con 37 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices Internacionales. Estamos analizando Nicaragua. Realmente tendremos mucha información a lo largo del programa de lo que está pasando. Nos acompaña Constantino Urcullo. Ya les dimos chance de que terminara el partido. Croacia ha clasificado a la final de la Copa del Mundo. Se enfrentará el domingo ante Francia. Una final inédita. Un país que ha vivido realmente los terrores de la guerra en los últimos, a los 90 particularmente. Logra su independencia en 1992. Esa es la fecha reconocida. Es un país relativamente joven, Croacia, y muy pequeño. Se enfrentará a Francia el domingo en una final inédita. Si gana Francia, ya fue una vez campeón mundial. Si gana Croacia, será la primera vez. Así es que nos concentramos, les parece, ahora en Nicaragua, ya pasado el encuentro. Esta mañana tarde, se generó un consejo permanente en Washington de la Organización de Estados Americanos, que Costa Rica, por cierto, ocupa la presidencia pro tempore. Y el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, dio un discurso. A mí me llamó mucho la atención. Extrajimos este audio donde Denis Moncada dice que le pide a los países latinoamericanos que respeten la Constitución nicaragüense, y dice que ellos son víctimas de un crimen organizado internacional que quiere darles un golpe de Estado. Escuchamos al canciller nicaragüense. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estamos abiertos al diálogo y a la conversación sobre los temas de democratización. Es necesario, sí, crear las bases de la paz, la estabilidad y la seguridad para poder conversar como corresponde, para poder dialogar y consensuar lo que sea consensuable en el marco de la Constitución, del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho, que, como ustedes muy bien saben, es el fundamento precisamente de la democracia. Si se rompe la constitucionalidad y el Estado de Derecho, difícilmente podemos hablar de fortalecimiento de la democracia y fortalecimiento de la institucionalidad. Cualquier ruta que diseñemos necesariamente pasa por el respeto a la Constitución política de Nicaragua o de cualquier otro país en casos similares, al respeto a su ordenamiento jurídico y al respeto al Estado de Derecho de forma plena. No se puede tratar de resolver una situación si los países amigos nos piden que rompamos o quebramos la Constitución para resolver una situación. Nosotros solicitamos la comprensión de todos los países de América Latina y el Caribe para que apoyen a nuestro gobierno, apoyen a Nicaragua en el fortalecimiento institucional basado en el respeto al Estado de Derecho, basado en el respeto a la Constitución. No podemos sentar precedentes en América Latina y el Caribe y en el seno de esta organización de cambiar gobierno ipso facto de la noche a la mañana, hoy mismo o mañana, planteando rupturas del orden constitucional, lo cual, como ustedes saben, le ha costado mucho a América Latina y el Caribe después de la década de los 60 y 70 de gobierno de facto, de gobiernos por la vía de hecho, que nos costaron muchas vidas a muchos de los países que estamos aquí. Todavía existe el dolor y el recuerdo de épocas pasadas, difíciles y duras. Por consiguiente, debemos ser mesurados, ponderados en el análisis y la reflexión para no acusar de primas a primeras ni señalar a un Estado, a un gobierno, por violaciones que no está cometiendo, que está siendo víctima de la confabulación internacional de pequeños grupos políticos combinados, desgraciadamente, con fuerzas transnacionales de delincuencia organizada internacional y con financiamientos externos también, para romper y terminar con un gobierno legalmente constituido, un gobierno constitucional como el gobierno del presidente Daniel Ortega. Ahí está Denis Moncada, el canciller nicaragüense. Don Constantino, lo vi varias veces sonreírse respecto al discurso de Moncada. Pocas veces he escuchado un discurso más cínico, Randall. Cínico porque en Nicaragua quien ha roto la Constitución es el gobierno de Ortega Murillo. Mire, la Constitución no solo son la fecha de las elecciones, la Constitución es el respeto a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de formar partidos políticos.
Todas esas libertades fundamentales han sido violadas sistemáticamente por el régimen de Ortega y Murillo. Entonces, quienes violan la Constitución en primera instancia y crean un estado de aconstitucionalidad en Nicaragua es el régimen de Ortega y Murillo. Oír a alguien pedir respeto a la Constitución cuando literalmente les ha valido un bledo la Constitución es única y exclusivamente una muestra del cinismo más extraordinario. Son las 2 de la tarde con 43 minutos aquí en San José, son las 4 de la tarde con 43 minutos en Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos. Escuchábamos hace un instante al canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Después escuchábamos al catedrático, nuestro analista, don Constantino Urcullo, y yo quiero agradecerle a don José Miguel Vivanco, que es el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, que está justamente en Washington a esta hora, que nos acompañe vía telefónica. Don José Miguel, bienvenido, Costa Rica lo escucha, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar con Monumental. Estoy justamente en la sede de la Organización de Estados Americanos. Usted fue testigo hace un par de horas de la discusión entre los representantes de los países en la OEA y el discurso del canciller nicaragüense Denis Moncada. Hace un instante le preguntaba a don Constantino Urcullo, que nos acompaña aquí en cabina, respecto a el discurso de Moncada. Decía don Constantino, no he oído mucho tiempo un discurso tan cínico como este. Human Rights Watch ha sido muy fuerte denunciando la violación de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué le ha parecido el discurso hoy del canciller Moncada, don José Miguel? Mire, es un discurso típicamente de una tiranía. Lamentablemente, Nicaragua está administrada como una finca privada del señor Ortega y la señora Murillo. Y el discurso del canciller le podría asegurar que tiene notas similares y párrafos similares a los discursos que hacían los cancilleres representando a Somoza, justamente, ante la OEA cuando se denunciaban violaciones, hechos atroces cometidos por esa dictadura también. En este caso, el señor Moncada vino acá en una actitud de negación total, como si estuviéramos realmente en otro planeta, cuando la evidencia es contundente y recolectada nada menos que por la Comisión Interamericana y por la presencia también del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el terreno, en distintas ciudades de Nicaragua, que muestra asesinatos, ejecuciones, que muestra secuestros cometidos tanto por agentes de la policía nicaragüense, como también por estas pandillas de ampones armados que tienen licencias para portar armas y para proceder, disparar, asesinar con total impunidad. Ahora bien, don José Miguel, conversaba más temprano con don Constantino, realmente lo difícil que nos resulta, aquí a pocos kilómetros de Managua, estaremos a 600 kilómetros de Managua, aquí en San José, hablar de paz, en el sentido de que hace un instante una oyente, entiendo nicaragüense, nos decía que querían estar ellos como hace 4 meses, en paz. Y entonces don Constantino me decía, no, un momento, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino muchísimo más, como está plasmado en los convenios internacionales. Sin embargo, Nicaragua es un país que sistemáticamente, esta generación en lo particular, ha vivido bajo una tiranía de Somoza primero, 10 años después de un gobierno sandinista de facto, luego presidencias temporales legítimas, pero con mandos medios sandinistas instalados en el gobierno, y otra vez una dictadura de Daniel Ortega. Es muy difícil explicar esto y las violaciones de derechos humanos, don José Miguel. Mire, lo que ocurre es que todo el mundo quiere vivir en paz, pero parte de la paz y parte del vivir en democracia es que la libertad de expresión y el derecho de reunión estén debidamente garantizados. Sin embargo, esos derechos no están protegidos en Nicaragua, y no están porque el régimen de Ortega y de la señora Murillo controlan todo el poder. Hoy día en Nicaragua, después de 11 años de tiranía, esta pareja ha logrado concentrar en sus manos todo el poder. No hay una institución democrática en pie capaz de frenar, de investigar, de prevenir y de sancionar el abuso de poder, la corrupción del actual régimen. De tal modo que
Estamos en una situación realmente límite. Las matanzas, las ejecuciones, las cifras que llegan prácticamente a los 300 casos de asesinatos por parte de la Policía Nacional y de estas pandillas de delincuentes, son cifras realmente, yo diría, escandalosas, que desde el 18 de abril a la fecha haya más de 1.500 heridos, con testimonios, con videos, con fotografías que nosotros hemos podido corroborar con nuestras propias fuentes, realmente muestra una situación límite, y lo lamentable es que hasta ahora la OEA no se ha podido poner de acuerdo. Hay posiciones muy fuertes de las principales democracias latinoamericanas y también del gobierno de los Estados Unidos y Canadá, que hoy día tienen posiciones bastante firmes en relación con lo de Nicaragua, pero todavía no existen los votos suficientes. Por eso es que en esta reunión no se logró el quórum necesario para aprobar una resolución claramente condenatoria a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Yo creo que Costa Rica fue valiente al impulsar la reunión del día de hoy, además, pero me sigue frustrando un poco, y creo que la mayoría, la lentitud con la que trabaja la Organización de Estados Americanos. Me frustra un poco, por supuesto, supongo que usted también, la actitud de la pareja presidencial, pese a que la oposición insiste en una salida institucional a la crisis de lo que se está viviendo. El próximo lunes estará aquí en San José el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estará aquí justamente en lo que yo creo podría ser también una ventana para globalizar, digamos, el tema de Nicaragua. La última pregunta, José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch. ¿Qué esperamos para los siguientes días? ¿Hay esperanza, José Miguel? Yo creo que no. Creo que la situación va a seguir como está, cada vez peor, con más violencia, con total impunidad, con brutalidad sin límites por parte de la dictadura nicaragüense. Costa Rica, la verdad es que se lleva los aplausos, porque en Centroamérica es el único país que se ha levantado con claridad, con firmeza, con contundencia a denunciar estos abusos, y se destaca en la región como lo que ha sido siempre, una gran defensora. El país, Costa Rica, son un símbolo que representa la defensa de los derechos fundamentales y la democracia. Yo creo que si este viernes, que se va a reunir aparentemente nuevamente el Consejo Permanente de la OEA para seguir analizando la situación de Nicaragua, no se alcanzan los votos necesarios para lograr aprobar una resolución que en términos inequívocos condene las violaciones a derechos humanos y obligue al régimen de Ortega a desarmar esas pandillas y a procesar y castigar ejemplarmente a aquellos agentes del Estado involucrados en abusos. Si no hay una resolución muy clara que se pueda aprobar este día viernes, el viernes de esta semana, por parte del Consejo Permanente, creo que la situación lamentablemente va a seguir deteriorándose en Nicaragua. Disculpe que le meta un gol en tiempo extra, como acaba de hacerlo Croacia, José Miguel, pero me surgió otra duda. Justamente, el 19 de julio se cumple un aniversario de la Revolución Sandinista, y existe, por lo menos nos ha llegado aquí a Radio Monumental, algunas versiones de gente muy preocupada por la celebración de esa fecha y una movilización muy fuerte del ejército para esa fecha. Human Rights Watch, que tiene tantísimas fuentes, ¿tiene alguna información respecto a que pudiera recrudecerse por parte del régimen la actitud de aquí al 19 de julio? No tenemos datos al respecto, pero lo cierto es que en los últimos días, desde el fin de semana a la fecha, desde el día en que Ortega organizó su concentración en Managua para hacerse autobombo, desde ese minuto se produjo un recrudecimiento de la represión, y posteriormente hasta los propios obispos fueron maltratados y golpeados por estas turbas. Creo que la situación es cada vez más tensa, y me da la impresión que la represión que ordena el régimen de Ortega es cada vez más descarada. Tengo la esperanza y confío en que el ejército de Nicaragua no se comprometa, no se involucre en la represión contra la población civil en Nicaragua. Las máximas autoridades se han comprometido a mantenerse al margen de la represión, pero eso está por verse, sobre todo porque hay videos que muestran
unos agentes aparentemente usando uniforme militar en operaciones conjuntas con estas pandillas y con las policías, operaciones de represión. Vamos a tener que seguir muy vigilantes. Nosotros tenemos la capacidad, felizmente, de estar 24 horas mirando la situación de Nicaragua y seguiremos muy atentos a lo que ocurre en el país. Don José Miguel Vivanco, muchas gracias. Nos daba estos comentarios desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, donde son las 4 de la tarde con 52 minutos. Don José Miguel, muchas gracias. Saludos desde San José y por favor sigamos en contacto. Muchas gracias. Estoy a la orden, al contrario, un placer estar con Radio Monumental esta tarde en San José, Costa Rica. Gracias, era el director para las Américas de Human Rights Watch, don José Miguel Vivanco, que nos daba ahí el cierre, don Constantino, un dato fundamental. Tienen videos entonces de ya el ejército participando en algunos ataques, y esto constituye ya ahora sí, me parece a mí, una violación del artículo 7 del Estatuto de Roma, que es el que permite calificar esta matanza en Nicaragua como un crimen de lesa humanidad y abre las puertas a los tribunales internacionales. Bueno, hay miles de videos. No hay videos que muestren la participación organizada del ejército. Lo que decía José Miguel es de que hay gente en uniformes militares. Pero lo más interesante de todo esto no es tanto que se pongan el uniforme. Fíjese usted que cómo se anexaron los rusos Crimea, invadiendo con tropas que tenían uniforme militar pero sin marcas del ejército ruso, y lo mismo hacen en el Donbass, en el este de Ucrania. Esta es una técnica muy utilizada, pero hoy me llegó a mí un video de Nicaragua con una entrevista de la 12 al general Hugo Torres, que fue jefe del ejército, que no fue como Ortega, que pasó aquí metido en el Hotel Las Espuelas durante la guerra, sino que Hugo Torres peleó de verdad, de los que se jugó la vida y fue jefe del ejército, hoy día general retirado, un hombre respetable. Yo le he leído un libro sobre la guerra muy interesante, sobre la guerra contra Somoza, y hoy dice, mire, están utilizando armas que son la gente, que los encapuchados estos vestidos de civil utilizan un lanzagranadas que es el RPG-7, que es un lanzacohetes que sirve para atacar tanques y fortificaciones ligeras. Eso solo en Nicaragua está en poder del ejército. Claro. Los rifles Dragunov, que son los que usan los francotiradores, solo tienen Nicaragua, son rifles rusos, solo los tiene el ejército de Nicaragua. Y así ametralladoras ligeras que están utilizando en la calle. ¿De dónde pueden haber salido esas armas? Solo del ejército. Ahora, habrá que ver y esperar a ver si el ejército nicaragüense es unánime en el apoyo a los Ortega. Ahí podrían haber divisiones importantes y el ejército podría llegar a negarse a apoyar la represión y facilitar una salida que no es tan institucional, pero que ahorraría sangre a Nicaragua, y es poner a la señora Rosario y a Daniel Ortega en un avión en pijamas como pusieron a Zelaya y mandarlo a Cuba una mañana. Y podrían ahorrar molestias al resto de la población y que sea más tarde para que doña Rosario no salga en pijamas. Sí, un poquito más tarde. Bueno, yo no sé si ella usará pijamas o alguna de esas batas largas que le gustan a ella por sus orientaciones hacia el hipismo del pasado, pero mire, eso sería, lo interesante ahí sería de que el ejército facilitar esa salida, aunque fuera un poco anómala, y llegaran y dijeran, bueno, se nombra una junta de transición con fuerzas políticas del movimiento de renovación sandinista, que es separado de los sandinistas de Ortega, con miembros de los partidos de la sociedad civil, y se organizan elecciones dentro de 6 meses. Eso le ahorraría a Nicaragua muerte, le ahorraría pérdida de riqueza, ahorraría migraciones. Eso sería, pero no vemos nada por el momento. Yo tengo poca esperanza en que eso ocurra, Randall, como José Miguel Vivanco. Me parece que las cosas se van a poner peor todavía de lo que han estado. Yo estuve en Nicaragua el año pasado, eso de octubre, noviembre, y hay una cosa que realmente me impresionó. Yo regresé, hice un trabajo que le habíamos puesto el Gran Hermano,
porque realmente uno en Nicaragua se siente que lo están vigilando siempre. Y entonces usted que me escucha o que me ve esta tarde podrá decir, al gobierno de Ortega, ¿qué le importa que usted esté en Nicaragua? Sí, es cierto. Lo que pasa es que la organización a través de los años es que hay un coordinador de cada calle del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En cada calle de Nicaragua hay un coordinador que le cuenta al coordinador del barrio, que le cuenta al coordinador del departamento, que le cuenta al coordinador nacional, cada uno de los movimientos. Realmente todos los movimientos en Nicaragua están calculados. ¿Sabe cómo se le dice eso en Nicaragua? ¿Cómo se le dice? Los orejas. Los orejas. Sí, el espía del barrio es el oreja. Ok. Bueno, eso pasa en Nicaragua. Y entonces, en los últimos reportes que hemos recibido, nos dicen también que las alcaldías, que la mayoría, todas, son afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional, también contribuyen a las labores represivas de la Policía Nacional. Sí, claro. O sea, los propios alcaldes, cuyas alcaldías están pintadas de rojo y negro, ayudan. Realmente la población está encerrada en medio del poder del Frente Sandinista. Claro, lo que pasa es que ese es el aparato teóricamente que funciona, pero cuando usted tiene que la gente sale a la calle en cientos de miles, quiere decir, y hubo una encuesta de Sid Gallup, no reciente, pero tal vez de hace un mes, donde muestra que, bueno, Ortega todavía tiene el apoyo como de un 30% de la población, pero el 70% de la población le dijo en esa encuesta de Sid Gallup que se vaya. Entonces, ese poder que es mítico, porque es un poco la ilusión de querer seguir controlando el poder del 79, eso se ha erosionado, no funciona tan bien, ha habido deserciones en la policía, ha habido deserciones en los alcaldes, y además la gente, como se dice en buen nica, está recha con el gobierno, ¿verdad? Están enojados, están muy en contra de la matancinga que se ha montado, porque este personaje, la protesta la podría haber manejado relativamente bien, tira gases lacrimógenos, meten unos muchachos estudiantes a la cárcel y se espera un poquito y se acaba, pero la paranoia de perder el poder es tan grande que él creyó que ya lo iban a derrocar y entonces respondió excesivamente con fuerza, matando y haciendo masacre. Que digamos a lo tico, le jaló mucho la cola al burro. Un apreciado oyente me dice, se parecen a los comités de defensa de la Revolución Cubana. Claro. Es el mismo modelo. Es el mismo modelo. O a los círculos bolivarianos en Venezuela también. Esa es la técnica de las tiranías para mantener el control al margen de la legalidad. Ahora bien, don Constantino, uno desde afuera le parecería que el diálogo nacional, que se ha interrumpido decenas de veces y de la cual es garante la Iglesia Católica, realmente parece un chiste en Nicaragua. Todos los de afuera no creemos, excepto los que participan en ese diálogo. No, yo no creo que ellos no crean. Ellos es parte de una estrategia. Es una estrategia que lo que busca es aumentar de alguna manera las posibilidades, en lo que respecta a los obispos, las posibilidades de que la oposición pueda seguir con vida y pueda dialogar y abrir espacios a lo mejor para hacer una transición pacífica. Ya la oposición al gobierno en sí sabe que su estrategia tiene que ser cívica porque no tienen armas y que la manera es derrotar políticamente a los Ortega Murillo. La derrota política de los Ortega Murillo ya es un hecho. A partir del momento en que usted tiene que matar 300 personas para mantenerse en el poder, no se puede sostener con acusaciones tan baratas como las del canciller, que es la delincuencia organizada internacional la que está detrás de eso. No, es un pueblo insatisfecho con un régimen que ha concentrado poder, que se ha enriquecido con la plata de la cooperación venezolana, que los que eran guerrilleros y querían la desaparición de la propiedad privada son los principales propietarios de empresas, hoteles, etcétera. Entonces, ya eso... esta gente perdió la legitimidad, lo que le quedan son las armas. Pero uno no puede gobernar solo con las armas, el poder no solo está en la punta de un fusil, el poder también está en la cabeza y en los corazones de la gente, y ya perdieron la cabeza y los corazones de los nicaragüenses. Son las 3 de la tarde con un minuto aquí en San José, son las 4 de la tarde con un minuto en Ciudad de México. Hace un instante escuchábamos a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, desde la sede de la OEA en Washington. Ahora permítanme saludar a doña Astrid Valencia, es investigadora de Centroamérica de Amnistía Internacional, está en Ciudad de México. Doña Astrid, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted que nos acompaña justamente a esta hora de la tarde. Me acompaña aquí en cabina, mi invitado de hoy es el catedrático Constantino Urcullo, analista internacional. Hemos estado escuchando y analizando los últimos acontecimientos en Nicaragua y no logramos salir, doña Astrid, de la frustración de la violación sistemática a los derechos humanos que hay hoy en Nicaragua, y lamentablemente a mis preguntas de si ven una salida en lo inmediato, don Constantino me dice que no, don José Miguel Vivanco me dice que no cree tampoco, no tiene esperanza. Yo le quiero preguntar en representación de Amnistía Internacional, ¿cómo ven la situación? Si tenderá a recrudecerse lamentablemente, doña Astrid. Muchas gracias. Pues, como tú señalas, el escenario es muy lamentable y desde Amnistía Internacional hemos estado sistemáticamente llamando al Estado nicaragüense para cesar la violencia, para desmantelar los grupos parapoliciales y para para garantizar derechos humanos y que la libertad de expresión pueda ejercerse en Nicaragua sin miedo, sin temor a perder la vida, ¿no? Nosotros justamente el día de ayer nos pronunciábamos públicamente sobre los hechos ocurridos el fin de semana, pero también la situación, ¿no?, que sufrió el obispo auxiliar, el cardenal Brenes y el nuncio en Diriamba, y ciertamente lo que envía es reitera, ¿no?, esta simulación del supuesto interés que tiene el Estado nicaragüense en que el diálogo funcione y que se garanticen derechos humanos, ¿no? Por lo tanto, nuestro llamado es reiterado a cesar la represión y a garantizar de forma inmediata los derechos humanos y también la justicia, la verdad y la reparación a la que tienen ya derecho las víctimas que hasta el momento lleva esta crisis en Nicaragua, ¿no? Analizábamos hace un instante, son más de 300 personas fallecidas, hay al menos 200 desaparecidos según una información que no logramos oficializar, pero constituyen ya estos números crímenes de lesa humanidad. Le decía yo a don Constantino que me parece que ya hay una violación clara del artículo 7 del Estatuto de Roma, doña Astrid. Justamente ese día sacó la Comisión Interamericana un pronunciamiento y hablaba o denunciaba una deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua, ¿no? Y daba también datos alarmantes, cerca de 260 personas fallecidas, al menos 1.800 heridos, y también daba datos sobre las detenciones, secuestros o desaparecidos en el mes de julio. Entonces, ciertamente es una situación, o sea, cada día que pasa, las denuncias sobre violaciones a derechos humanos, sobre graves violaciones continúan y el saldo continúa aumentando, ¿no? Entonces, por supuesto, es una situación alarmante. La próxima semana, el 19 de julio, se cumple el aniversario de la Revolución Sandinista. Aquí en Costa Rica estamos preocupados, nos ha llegado información de que el régimen del presidente Ortega junto con su esposa estarían planeando un muy fuerte golpe simbólico, político y, por qué no, policial de cara al aniversario de la Revolución Sandinista, que se hace una fiesta enorme allá en Nicaragua. Amnistía Internacional tiene algún reporte, están listos y vigilantes ante lo que pueda ocurrir la próxima semana, doña Astrid. Amnistía Internacional no ha pasado ni un día desde que la situación de crisis en Nicaragua ha iniciado sin dejar de monitorear y documentar lo que está ocurriendo, y estamos en constante comunicación con organizaciones de derechos humanos nicaragüenses. Por último, ¿considera Amnistía Internacional que hay salida rápida, inmediata, por lo menos en el mediano plazo, a la crisis nicaragüense? La única salida les parece que es, como creo que hay un gran consenso ya internacional, la salida de la pareja presidencial, doña Astrid. Pues consideramos que la instalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes es una gran oportunidad en este escenario, y por lo tanto el Estado nicaragüense debe acatar sus recomendaciones, pero también la comunidad internacional debe condenar de forma enérgica lo que está pasando en Nicaragua y debe hacer un llamado claro al Estado nicaragüense a cesar la represión. Le agradezco a una muy buena amiga que me recuerda que Nicaragua no ratificó el Estatuto de Roma y por lo tanto la Corte Penal Internacional no tendría jurisdicción en Nicaragua, algo que finalmente nos preocupa además de lo que está ocurriendo. Doña Astrid, no sé si tiene algún comentario al respecto. Sí, la información que tenemos es que no ha ratificado el Estatuto también.
Ok. Doña Astrid, muchas gracias. Le agradezco mucho que nos regalara estos minutos a las 4:07 en Ciudad de México, 3:07 aquí en San José, y ojalá sigamos en contacto. Doña Astrid, muchas gracias. Muy amable, Randall. Muchas gracias. Gracias, doña Astrid Valencia, Amnistía Internacional, que nos acompañaba desde Ciudad de México. Pareciera, don Constantino, que en términos generales, la salida, y no hay que ser un ducho lector de la situación nicaragüense, la única salida que hay es la salida de Ortega. Pues ¿cuándo? Bueno, sí, claro. Yo creo que a Ortega le puede pasar las de Ceausescu. Acuérdese el dictador rumano, ¿verdad? Que no quería salir y no quería salir hasta que empezó a huir y lo agarraron a él y a la esposa y terminó fusilado en algún lugar de Rumanía. Uno no desearía que pasara eso, porque me parece que hay que tener respeto a la vida por un lado, pero también Ortega debería ser enjuiciado por los tribunales nicaragüenses y debería pagar ante la justicia los asesinatos que ha ordenado cometer en contra del pueblo de Nicaragua. Pero yo siento que eso está lejano. Sigo sintiendo que eso no va, y no solo sentirlo, lo pienso. Es decir, porque el pueblo de Nicaragua va a tener que sufrir mucho para quitarse este dictador, más de lo que sufrió para quitarse a Somoza. Fíjense que los extremos a los que ha llegado este tirano. Somoza nunca se metió en una iglesia, Somoza nunca agredió a un cura. Es decir, había en cierto sentido algún respeto por las cosas relacionadas con Dios. Este señor se mete primero a una amistad con el cardenal, sí, que le sirve, y luego cuando los curas no le sirven, no respeta ni iglesias, ni elementos de la liturgia. Como usted lo señalaba, al obispo Báez le arrancaron el pectoral, que es una cruz, y hieren a los obispos, amenazan de muerte a los sacerdotes. Entonces, este personaje está dispuesto a llegar a cualquier cosa con tal de mantener su poder, él y su mujer. Jorge Soto dice, no sé por qué a Randall le da miedo hablar de la cantidad de extranjeros que se están pasando a Costa Rica. A mí no me da miedo, Jorge. De hecho, le puedo decir personalmente que yo creo, Randall lo cree, que en el mundo no debería de existir fronteras y que los seres humanos son prefronterizos, es decir, que la humanidad es de todos y el planeta Tierra es de todos, pero por supuesto hay una organización administrativa actual que divide las fronteras. Lo que pasa es que no tengo yo corazón para desear que no se pasen aquí cuando están muriéndose en las calles de Nicaragua, don Constantino. Es un problema de seguridad, no lo dudo, es un problema administrativo para las autoridades, pero finalmente hay gente que se está muriendo en las calles de Nicaragua. Sí, su posición desde el punto de vista ético es inobjetable, y yo le diría que es exactamente la misma mía. Y con esto de las migraciones y la oleada de refugiados que va a venir, hay que estar preparado. Es decir, yo creo que ahora que viene el secretario general de Naciones Unidas, va a haber que pedirle a ese secretario general que el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados destine fondos a la atención de estos refugiados, porque a donde se van a venir es a Costa Rica. Ya eso lo sabemos de previo, entonces hay que estar preparados para eso, porque es una situación inevitable. La frontera es porosa, todos lo sabemos, y nosotros no vamos a gastar dinero en blindar esa frontera con el muro a lo Trump, sí, porque aún así es burlable el asunto. Entonces lo que hay que es estar preparado, tener fondos de la cooperación internacional para que la carga fiscal sobre nuestro país no sea muy gruesa. Decirle al mundo que vamos a tener que enfrentar ese reto. Decírselo, hay que decírselo al señor Guterres, el lunes hay que decírselo muy claramente, vamos a necesitar ese dinero. Las grandes potencias tienen que ayudarnos en eso, y las potencias intermedias también, porque Costa Rica va a tener un problema serio con eso. Ahora, no se puede hacer lo que han hecho algunos policías aquí diciendo que todos los que van a venir son delincuentes. No, los que van a venir son gente de trabajo, de los 120,000 que se quedaron sin trabajo como consecuencia de esta crisis, que no la producimos nosotros, ni la producen los que emigran, la produce este delincuente internacional que se llama Daniel Ortega Saavedra.
Sí, de hecho, nos manda un saludo Javier Sancho, el ex embajador de Costa Rica en Nicaragua, que dice: saludos, excelente programa, los estoy escuchando, un abrazo a don Constantino, dice don Javier Sancho. Gran diplomático, Javier. Sin duda alguna, además exdirector de política exterior en la Cancillería de la República, y también me cuenta una fuente costarricense que la semana pasada hubo una reunión justamente con ACNUR, que hay situaciones muy complicadas en el Triángulo Norte, ¿verdad? Honduras, El Salvador, Guatemala, en Nicaragua también realmente son muy complicadas porque hay gente que está huyendo de la violencia. No es gente que está invadiendo su país, no es gente que está llegando a cometer crímenes, es que realmente la disyuntiva hoy de un nicaragüense cuando se levanta en la mañana, don Constantino, es decir, salgo a marchar, puede ser que no regrese. Aquí el 1 de mayo usted dice, voy a ir a marchar o no voy a ir a marchar, y listo, sabe que no va a perder la vida en la marcha, y se pone un pañuelo rojo en la mano y va ahí gritando, prensa vendida a la burguesía, nadie lo va a matar, no va a pasar nada. No, en Nicaragua usted todas las mañanas tiene una decisión de vida, si se manifiesta lo matan. Mire, y eso los que se manifiestan, los que no se manifiestan, mire, yo tengo un amigo que vive en Nicaragua, este amigo se fue a Nicaragua, se casó, tiene un proyecto económico allá, y de pronto tuvo que despedir a todo el mundo, llevarse a la oficina a la casa y enviar a la esposa a México, que es el país de origen de ella, enviarla a México y empezar a pensar que va a perder la casa que construyó en Nicaragua, claro, el proyecto que construyó en Nicaragua. ¿Qué culpa tiene esta persona? Es decir, no es un millonario, es un mediano empresario, que su vida llegó, por lo menos en un cierto periodo de tiempo, a un fin muy doloroso, y tendrá que buscar vida en otro lado. Entonces uno no puede, yo a veces oigo declaraciones de algunos medios policiales, es que hay que controlar el influjo de migrantes, y ahí vienen los delincuentes y se mezclan. No, ahí vendrán algunos delincuentes. Claro, pero vienen seres humanos, don Constantino. Son seres humanos, y aunque sean delincuentes, ¿verdad? Que eso es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, pero no todos son delincuentes, son migrantes económicos, migrantes y perseguidos políticos. El tema no se puede enfocar exclusivamente desde la óptica policial. Y sobre todo Costa Rica, digamos, la fama internacional que proyectamos es ser un país respetuoso de los derechos humanos, no podríamos abordar así. Otra cosa es lo que ha advertido la directora de Migración, de decir, estamos recibiendo solicitudes de refugiados de gente que tiene 20 años de vivir aquí. Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de la gente que viene refugiándose de la violencia. Los 120,000 que han perdido el trabajo, una proporción importante de esos tenderá a migrar hacia Costa Rica. Claro, porque es interesante, en los últimos años Nicaragua había logrado, por lo menos en las cifras brindadas por el gobierno de Ortega, disminuir la pobreza, y disminuir el desempleo y aumentar la actividad económica. Esos eran logros del gobierno de Ortega. Sin embargo, este año, si logra terminar el año el régimen de Ortega, será una caída impresionante en los números sociales de Nicaragua, don Constantino. Claro, y lo logró no solo por haber entrado en razón con relación a los temas de política económica, sino porque recibían $500 millones anuales de Venezuela, que entraban a una empresa privada dirigida por el Albaniza, dirigida por el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y nadie sabe dónde se fue esa plata, Randall. Entonces, mucha plata de esa la usaron para repartir láminas de zinc en los barrios pobres de Managua, etcétera, y lograr apoyo a la población. Pero Venezuela también va de caída. Entonces ya esos $500 millones de dólares no están. Claro. Hablemos un momento, si me lo permite, del papel de la Iglesia Católica en la mediación, don Constantino. Yo es que recuerdo la mediación que hizo la Iglesia Católica en Venezuela, cuando los agarraron de patos, realmente, a los enviados del Vaticano por el Papa Francisco. Y entonces, el otro día, el lunes, cuando agredieron al obispo Báez, yo dije, listo, se agotó el diálogo. La iglesia se va a retirar y no va a ser garante. Y realmente me sorprendió muchísimo anoche que lo leía Báez en Twitter decir, volvemos a la mesa de diálogo. Y yo decía, por Dios, no tiene legitimidad la mesa de diálogo, pero la iglesia insiste como garante de esa mesa y como el gran mediador nacional en que todavía se puede salir del diálogo. ¿Qué le pareció el papel de la iglesia en este proceso? Mire, a mí me parece que es un papel maravilloso. Realmente la iglesia se está arrepintiendo de dos grandes cosas.
Uno, su colaboración con el régimen de Somoza. Y dos, la colaboración del cardenal Obando y Bravo, recién fallecido, con el régimen sandinista, a pesar de que en algún momento enfrentó a Somoza valientemente, pero después se plegó enteramente al régimen de los Ortega, porque ni siquiera se puede hablar de los sandinistas. Esto es orteguismo. A mí me parece que este obispo es un hombre valiente. Hay que recordar que estudió acá, y es un hombre que tiene claro el respeto a las libertades y derechos fundamentales con el que se vive en un país democrático como es el nuestro, y además un hombre valiente, no vacila en condenar lo que hay que condenar, y además pone el cuerpo, ¿verdad? No es que se fue a una emisora, no. Se fue a meter a donde están los balazos. Este es un hombre al que van a intentar matar y ya lo han amenazado de muerte, ¿sí? Y vamos a tener otro Monseñor Romero en Nicaragua, ¿verdad? Esa es mi visión. Si el sandinismo en su paranoia homicida llega a la conclusión de que este es un hombre al que hay que matar, ¿verdad? Hoy cuando escuchaba y observaba la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el canciller nicaragüense Denis Moncada estaba en primer plano hablando, se le veía todo el rostro de Denis Moncada, y entonces yo lo veía hablar convencido de lo que estaba diciendo. Lo que dijo hoy Denis Moncada es que había que respetar la Constitución nicaragüense, que había que respetar la fecha de las elecciones, y que ellos eran víctimas de una banda internacional de crimen organizado que quería darle un golpe de Estado a Ortega. Eso en resumen fue lo que dijo. Pero cuando usted le ve la cara a Moncada cree lo que dice. Realmente, pareciera por lo menos que cree lo que dice, porque lo que quería preguntarle, don Constantino, ¿cómo es que funciona ese convencimiento, ya no solo de la pareja presidencial, de Rosario Murillo y de Daniel Ortega, sino de los mandos abajo, del canciller, los jefes del ejército, para serles leales cuando todas las señales dicen que se agotó el modelo y el liderazgo de la pareja presidencial? Es que no funciona solo por creencia, Randall, sino es que ahí se han repartido el camay, como se decía antes aquí. Ahí han repartido los beneficios de la cooperación venezolana. Todos esos generales, mire, uno ve los generales de los ejércitos que pelean y son generales atléticos y en buena forma física. El día que Daniel Ortega habló rodeado de sus generales, los generales eran un montón de gordos panzones. Es decir, esa gente que lo único que está es comiendo del régimen, sí, y de la cooperación venezolana. Tienen mucho que perder. No es una cuestión de creer en el régimen. Ellos necesitan que se mantenga. Que se mantenga, porque hay un banco del ejército en Nicaragua, que es un banco que les brinda préstamos, créditos, facilidades, y viven de eso. En gran parte por eso no se mueven. Es decir, porque tendrían mucho que perder. Ahora, podría llegar a la conclusión que para preservar algo de eso sería bueno terminar con Ortega para no perderlo todo. Pero ahí todos los amigos del régimen son gente que en buen castellano maman del régimen. Y entonces, si van a perder la leche que les da el régimen, mejor lo mantienen el régimen. ¿Cuál es el futuro de Denis Moncada si se acaba Ortega? Cuba. Y probablemente en Cuba no goce de los privilegios que goce en Nicaragua, ni de la plata que goce en Nicaragua, ni se podrá llevar a Cuba más que alguna platica que lleven un par de maletas, ¿verdad? Claro, aquí el detalle es el papel del ejército, sí, realmente, porque al haber matado y asesinado en la dinámica política a la oposición en Nicaragua, o sea, hoy llega y se cae Ortega y sale a las 6 de la tarde de Managua, ¿y quién asume la presidencia de Nicaragua? No hay oposición política. La transición tendrá que ser el ejército de Nicaragua. Podría ser, pero podrían también escoger el ejército apiarse a Ortega, ¿eh? Y podrían escoger dentro de la gente que ha resistido estos días, que ya hay ahí ciertos líderes, formar una junta con... Mire, una junta de gobierno. Una junta provisional de gobierno, como la que se formó cuando se fue Somoza. Ahí estaba Sergio Ramírez, que estaba joven, estaba Daniel, estaba doña Violeta, que ya tenía sus años, pero no era una persona vieja. Yo creo que Daniel tenía 33 años en aquel entonces. Entre toda esta juventud universitaria, profesores, rectores que han salido a la calle, por ejemplo, hay un personaje interesante que es don Carlos Turunerman Berheim. Carlos fue rector de la universidad en Nicaragua, fue ministro de Educación, si mal no recuerdo, de uno de los regímenes iniciales del sandinismo, pero que se ha pronunciado en contra de ellos
fervientemente, está Yoconda Belli. ¿Ah? Hay gente muy buena en la sociedad nicaragüense, intelectuales, profesionales, gente que ha arriesgado la vida estos días, donde podría salir una junta de gobierno provisional y no de los partidos políticos tradicionales. Después de una conmoción de este tipo, todo el sistema político se reagrupa y se desagrega y se reestructura, y ahí pueden salir una junta de gobierno provisional y se inscribirán partidos para unas nuevas elecciones. Las consecuencias además de esta crisis es realmente la crisis política llega prácticamente a todos los sectores. Ahora usted nos da un dato de la gente que ha perdido su empleo. Le cuento que en el último reporte que hay de la semana pasada son 215,000 personas, 215,000 personas que perdieron su empleo en Nicaragua, en actividades relacionadas con turismo, por supuesto, comercio y construcción. ¿Quién va a construir en un ambiente como el que se vive en Nicaragua? Se disparó la venta del alquiler de casas por parte de quienes buscan salir del país, están desesperados por vender su casa o alquilarla para poder irse o venirse para Costa Rica, porque aquí también hay un detalle: la gente critica a los nicaragüenses que se vienen para acá. Imagínese que usted sea nicaragüense, tenga 3 hijos, 17, 15, 12. ¿Qué quiere, que se los maten? ¿Qué quiere, que se lo maten? No, por supuesto, pero la otra es para dónde se va, ¿verdad? Entonces, digo, usted no va a salir de Nicaragua para irse a El Salvador, o no va a salir de Nicaragua para irse a Guatemala o a Honduras. ¿Cuál es la opción más viable y más cercana y más barata? Le voy a contar una historia, es una anécdota familiar que alguna periodista me la cuestionó por personal. Ajá. Pero mi padre era nicaragüense y salió de Nicaragua en el año 38, 39, y yo un día le pregunté: papá, ¿por qué se vino usted para acá? Me dice: mire, yo fui a estudiar a México, me tuve que ir porque había sido perseguido por la dictadura de Somoza, me fui a estudiar a México y regresé, y cuando yo me vine a instalar en Nicaragua, me dije: aquí está este dictador, ya me persiguieron una vez, persiguieron a mi papá, ¿qué hago yo? Yo quiero ir a un lugar donde yo pueda hablar, y que el hablar no signifique que me metan a la cárcel o que me matan. Entonces yo dije: ¿a dónde puedo hacer eso? Me dijo mi papá a mí: en Costa Rica, porque ahí puedo hablar y me puedo expresar y nadie ni me va a meter a la cárcel ni me va a matar. Eso es lo que piensa mucha gente, Randall, y por eso se vienen acá, porque nosotros tenemos el atractivo de un cierto nivel de desarrollo económico y a la vez de libertad política que ellos no tienen, ¿verdad? Finalmente le quería preguntar, sé que las organizaciones están planteando varias vías para solucionar el tema de la violación de los derechos humanos. Hoy, en la propuesta que hacía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sesión permanente de la OEA, era plantear una comisión de larga duración de seguimiento de lo que está pasando en Nicaragua. Esa era una de las opciones. Hay otra opción que es, por ejemplo, un modelo de juzgamiento e investigación parecido a lo que tiene CICIG en Guatemala. Hay otra de mecanismos mixtos entre juzgamiento que se da, por ejemplo, en Sierra Leona y en Camboya, que ya existen esos mecanismos. Se dio en Sudáfrica también. Sí, lo cierto es que pero ninguna de estas salidas son inmediatas. Pero no son inmediatas y lo tiene que aceptar el régimen. Y el régimen lo va a aceptar cuando llegue a la conclusión de que no se puede mantener. Ajá. Y que entonces a lo mejor buscan una salida más o menos negociada, pero yo creo, como José Manuel Vivanco, que ya es muy difícil la salida negociada. Cuando usted lleva 320 muertos a cuestas, 1,000 heridos, 200 desaparecidos, ya, y 200,000 personas sin empleo, ya la negociación yo creo que ya terminó. Hay demasiada sangre. Hay demasiada sangre sobre la mesa. Muchas gracias, don Constantino. Gracias a usted, Randall. Realmente he disfrutado mucho el programa y le agradezco a la distancia a las dos personas que nos acompañaron, a José Miguel Vivanco desde la sede de la OEA, a Astrid Viales desde Ciudad de México, uno de Human Rights Watch, otro de Amnistía Internacional. Podrá haber alguien que me critique y diga que somos poco esperanzadores en hablar del régimen, pero somos realistas, me parece. ¿Sí? La salida no es fácil. Siempre, y además la esperanza no está en nosotros, está en la valentía de los jóvenes y la gente en las calles de Managua y de toda Nicaragua. Que siguen siendo valientes. Sí, esa es la esperanza. Usted me decía en la pausa comercial que hicimos que buscáramos una canción de Luis Enrique Mejía Godoy de las nuevas. Marvin nos consiguió Mi Patria Me Duele en Abril. Esa. Hay que decirles una cosa a nuestros oyentes. Señor. Mejía Godoy fue
el gran cantante de la revolución en contra de los Somoza. Sí. Este hombre hoy tiene 60, 70 años y ha vuelto a escribir, pero esta vez en contra de los sandinistas, en contra de los orteguistas y a favor de los jóvenes. Y tiene una producción extraordinaria, nueva, con una banda de jóvenes, y él es el que compone y canta también. Bellísimo. A mí realmente esas paradojas de la historia me parecen geniales. Ayer leí un artículo de Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, que fue por supuesto parte de esa junta de gobierno sandinista. Creo que estaba publicado, no estoy seguro si fue en el New York Times versión española, en el país. El ayer se multiplica, creo que se llamaba así y él hablaba del terror que él sintió cuando él y 7 compañeros más de universidad, sí, cuando él y un grupo de compañeros más fueron abatidos en una repliega de las fuerzas somocistas, donde murieron 59 personas. Pero él habla, su compañero de escritorio en la universidad muere a la par de él ve a 7 personas morir a la par, pero ese ataque deja 59 personas fallecidas. Hoy dice, señores, son 320, es lo mismo que el ayer, pero multiplicado. 3,27, Mi Patria me duele en abril, Luis Enrique Mejía Godoy. Hasta luego a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.